capítulo 2. Marcos capítulo 2. ¿Qué título hay ahí? Jesús sana a un paralítico. ¿Jesús sana a quién? A un paralítico. Bueno, ¿qué es un paralítico? Una persona que no puede caminar. No puede caminar, ¿cierto? Paralizado, ¿cierto? Bueno, dice acá. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En dónde? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿La qué? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aquí la palabra nos está hablando de un episodio muy tempranero en el ministerio del Señor. Amén. O sea, el Señor está arrancando su ministerio. Él era conocido como ¿quién? Jesús de qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le llamaba Jesús de Nazaret? ¿Había nacido? Habían nacido. No, ese fue el lugar donde él se crió. Amén. Ahora, creció en Nazaret porque Nazaret era el lugar que se había profetizado, que de allí él iba a instalarse. Ahora, eso hacía parte de una región llamada ¿cómo? Galilea. Un rincón despreciado en la tierra de Israel. ¿Sí? Un rincón de indoctos, de rupestres, ¿sí? Pescadores, publicanos. Un rincón menospreciado por la gente de Jerusalén, de la zona más importante de Israel. Y cerca a Nazaret había un lugar que se llamaba Capernaum, que salido el Señor de su casa, fue el lugar donde se instaló él, también en Galilea, que era Capernaum, o quedaba. Y allí empieza a vivir el Señor y coloca el centro de su ministerio. Y por ende allí es donde él comienza a hacer milagros y sanidades. Y a predicar ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, aquí el Señor, aquí la palabra está diciendo que él estaba ¿qué? Predicando la palabra. ¿Y cómo estaba la casa? Llena. ¿Sabe qué? Yo he detectado en todo este tiempo que uno lleva de misionero, de pastor, que hay algo que a la gente no le gusta.
y es la palabra. ¿Sí? ¿Sí? A la gente le gustan las cosas que Dios da. A la gente le gustan los milagros. A la gente le gusta el entretenimiento en el que se ha sumergido la iglesia. ¿Sí? El espectáculo, la prosperidad. Pero la palabra no les gusta. Como lo veíamos, ¿cuándo fue? El viernes. Hablábamos de que la palabra es como una espada. ¿Y qué ejemplo pusimos? El del pollo, ¿cierto? Cuando se iba a comprar pollo, ¿cómo hace el carnicero? Rápido, un hacha. Descuartiza el pollo. La palabra, eso es lo que hace con nosotros. Nos parte, nos atraviesa. Pero fíjese una cosa, aquí el Señor estaba predicando la palabra, pero la gente estaba interesada. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas, los judíos, estaban esperando a quién. Un profeta superior a Moisés. ¿Sí? Un profeta que hablara la verdad. ¿Me está entendiendo? Un profeta que les dijera lo que necesitaban escuchar. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo. Por eso cuando Él aparece en el escenario, Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Escuchen la palabra para que ustedes atiendan el llamado de Dios. Amén. Díganle que está al lado, usted necesita escuchar la palabra. Escuche muy bien. Ayer qué fuimos a hacer. Ayer qué fuimos a hacer. A llevar el evangelio. ¿La gente los escuchó, sí o no? La mayoría escuchó. Pregúntese usted, ¿por qué ninguno vino? No. Pregúntese por qué la gente no vino. Porque no les gusta la palabra. Porque la palabra de Dios traspasa. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios quita. La palabra de Dios circuncida. La palabra de Dios exige, demanda. Y la gente no quiere escuchar eso. La gente no quiere escuchar lo que Dios está proponiendo. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios está diciendo. La palabra siempre va acompañada de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Convence de qué? De pecado. Usted puede hacerse el de la vista gorda con la palabra. Pero lo que le conviene a usted es permitir que la palabra desnude su pecado. Que el Señor le diga, este es su pecado. Ahora, escuche muy bien esto. Pecado está en singular, pero generalmente lo que la palabra hace es desnudar sus pecados, su situación interna. Y usted puede tomar la decisión de creer o no creer, de aceptar o no aceptar. Amén. Y que la palabra diga, por ejemplo, que los mentirosos no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Los mentirosos no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, uno puede decir, pero es que yo no soy tan mentiroso. Hay dos opciones.
la opción de usted justificarse. Ah, pero es que mi trabajo requiere de eso. Me toca decir mentiras, porque si no el jefe me echa. Usted puede justificarse. O puede llegar y decir, oiga, sí, yo soy tremendo mentiroso. Yo necesito que Dios me ayude, porque mi vida ha sido una vida llena de mentiras. Ese es el comienzo de un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. Eso está muy claro y es de las cosas más claras en la Biblia. Los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es un idólatra? Ahora, el idólatra puede reaccionar también como el mentiroso y decir, pero es que yo no adoro la imagen. Yo no me inclino a ella. Yo solamente le hago una reverencia. Es mentira. Reverencia, fijación, postración delante de él. Es lo mismo, hermano. Es igualmente sancionable por Dios. Ah, pero es que yo lo hago buscando a Dios. ¿Pero a qué Dios? Si usted estudia la palabra de Dios, va a darse cuenta, hermano, que el Dios de la idolatría se llama la reina del cielo. ¿Por qué la reina del cielo? Porque la reina del cielo es, dice el Apocalipsis, es la madre de todas las abominaciones. Estudiándolo un poco mejor se va a dar usted cuenta que cuando habla de las abominaciones, está hablando de todas aquellas cosas que se oponen abiertamente a Dios. Y una de las cosas que se opone abiertamente a Dios es la religión. Es la religión. La religión es el modus operandi de la idolatría, de la reina del cielo. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir esa línea. Nosotros tenemos que buscar con autenticidad al Dios verdadero. Dígale que está al lado, al Dios verdadero. ¿Y quién es ese? El Dios creador del cielo y la tierra. Ese es. El Dios santo. El Dios que es sublime. El Dios que es fuego. El Dios que es amor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús. El Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que adorarlo como a Él le gusta. El idólatra dice que busca a Dios, pero él ama es su religión. Él ama su religión. No le importa a Dios. Puede decir que lo ama, pero no le importa. De hecho, lo aborrece. Porque si alguien aborrece la palabra de Dios, aborrece a Dios. Entonces, sencillo, hermano. Lo que Dios requiere del idólatra es que diga, oiga, sí, hasta el día de hoy había estado buscando a Dios de la manera equivocada. Había estado ofendiendo a Dios por andar siguiendo los muñecos, los ídolos. Voy a dejar eso. Los que se arrepienten de la idolatría rompen sus ídolos y los desarraigan de su corazón. Emanuel, siéntate. Amén. Y así para todos los pecados, hermano. Aquí la palabra estaba siendo escuchada por la gente. Y aparecen en el escenario, ¿quiénes? 4 hombres cargando a un paralítico. En ese tiempo no habían ni sillas de ruedas. En una estera ahí era cargado él. ¿Sí? Cuando llegaron a la casa del Señor, ¿cómo estaba? Estaba repleta de gente escuchando la palabra de Dios. El fragmento de la Biblia no dice que el Señor estuviera haciendo sanidades o milagros. Pero estos hombres creían que ese que estaba hablando la palabra era el que podía sanar a su amigo. Ellos creían que ese era el enviado
del cual hablaba el profeta Elías, que venía a libertar. Que venía a libertar al pueblo de Israel. Cuando llegaron estaba la casa como llena. No podían entrar. Pero ellos no se detuvieron. Se encaramaron en el techo de la casa y rompieron el techo. Díganle a que está al lado. Esos son los amigos que usted necesita. Amén. Amigos que lo lleven a Cristo. Amén. Aquí que estaba operando, ¿la fe de quiénes? De ellos. Porque el hombre decía, no, déjenme tranquilo, no, déjenme acá. Él está muy ocupado. Él no me va a poner atención. Mucha gente no se acerca a Cristo creyendo o imaginándose que Cristo no lo va a atender, que Cristo lo va a repeler. Ahora, escuche esto. ¿Será que sí o no? A veces sí. Y la Biblia lo respalda. A veces sí. ¿Qué pasó con la sirofenicia? La repelió. La resistió. Y le dijo, no, mujer. Yo he venido a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Váyase. Y después le dijo, no, mujer. El pan de los hijos no se le puede dar a los perros. Pero ella dijo, Señor, aún los perros comen las migajas de ese pan. Ahora, la pregunta es por qué el Señor tuvo cierta resistencia. Por la cantidad de pecado que tenía la mujer. Hechicería, fornicación, idolatría. Era una mujer cananita, mujer idólatra. Entonces yo le digo, hermano, Cristo atiende, pero no tan fácilmente. Necesita de un corazón arrepentido, humillado. La palabra de Dios dice que Él atiende a quién? Al humilde. La humildad es como la carta de presentación por medio de la cual Cristo lo atiende. Ahora, esa casa estaba llena. ¿Sí? No pudieron entrar, rompieron el techo y hicieron descender a su amigo frente al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, y viendo la fe de sus amigos, le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Dice, por la fe de sus amigos. Ahora, póngase usted a pensar entonces, ¿cuál era la motivación de los amigos? La sanidad de la vida. Entonces, ¿por qué dijo, tus pecados te son perdonados? Y está después de que dice, por la fe de sus amigos. Probando la fe de ellos. No, Probando la fe de ellos. No, ellos tenían una doble preocupación. La condición física de su amigo, pero también la condición espiritual de sus pecados. Mire, yo quiero que usted, mire, escuche muy bien, no se me distraiga, siéntese, Manuel. Escuche muy bien. Yo quiero que usted entienda cómo es Jesús y cómo opera, y que usted comience a tener discernimiento de las cosas. Dígale a que está al lado, no se deje llevar por la emocionalidad. Aquí un día, Dios trajo a quién? A un paralítico, ¿se acuerdan? El día que predicó el pastor Carlos. ¿Usted se conmovió? ¿Sí o no? ¿Pero tuvo discernimiento? No.
Tal vez no. Cuando uno tiene discernimiento se da cuenta de las cosas. Se da cuenta de que sí, el hombre está paralizado en una silla. Pero su corazón aborrece a Dios. ¿Usted está entendiendo? Sí. ¿Qué le importa más a Dios? Su corazón. ¿Su estado físico o su corazón? Corazón de las personas. Ahora, muchas veces ese estado físico es consecuencia de una mala vida, de una vida de adulterio. De pronto la persona se accidentó por estar borracho, por andar haciendo lo que no debía, ¿sí me entiende? Y termina la persona así. ¿La culpa de quién es? ¿De Dios? No. Entonces, estos hombres estaban preocupados por su amigo, porque había tenido una vida desenfrenada, una vida de pecado que trajo como consecuencia su estado de parálisis. Pero entonces ellos querían que el Señor hiciera una restauración total. Amén. Y por eso dice, viendo el Señor la fe de sus amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No dijo, viendo la fe del paralítico, dijo la fe de sus amigos. O sea, los amigos creyeron que ese que estaba predicando esa palabra podía perdonarlo. O sea, ellos estaban convencidos de que ese era el enviado de Dios. De que él podía hacer de su amigo una persona nueva. Amén. Y hay una persona Señor. Entonces, allí, en el pasaje, los que estaban allí dejaron de sorprenderse, porque dice inicialmente que estaban todos como maravillados por las palabras, afirmando y confirmando las palabras de los profetas. Estaban maravillados. ¡Ah, qué hombre! ¡Qué profeta es este! ¡Qué tremendo enviado de Dios! Pero cuando escucharon que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, dijeron, ¿y quién es este? ¿Qué se cree? Lo maravillado se les fue a los pies. ¿Qué se cree? Y a partir de allí, lo único que recibió el Señor de Capernaum fue desprecio. Tan es así que en la palabra hay un juicio contra Capernaum. Imagínese tener uno en medio a Cristo para despreciarlo. Ayer cuando estábamos predicando la palabra en la calle, nos apareció un hombre que con lágrimas en los ojos nos dijo que Cristo lo había sanado. Mire, uno tiene que ser muy mesurado cuando escucha a la gente. Cero emocional. Yo lo escuché atentamente, pero mi discernimiento me decía que ese hombre no ama a Dios. Y lloró el hombre y todo. Pero cuando le hablé de la necesidad de escuchar la palabra de Dios y del arrepentimiento, el hombre me cambió la cara. Ah, es que uno ya ni sabe. Porque yo le decía que tocaba escudriñar la Biblia. Eso ya uno ni sabe qué Biblia leer, porque todas son diferentes. Comenzó a excusarse. Comenzó a darse por desentendido de lo que yo le estaba hablando. Y lo único que yo le dije, mire, yo le quiero es decir que usted tiene que reconciliarse con Dios, porque usted está apartado de Dios. Y ya a la gente no le gusta eso. Entonces, claro, uno escucha por ahí toda esa cantidad de testimonios que lo hacen a uno llorar. ¡Ay, la sangre del corazón! ¡Qué lindo Dios! ¡Ay, lo levantó! ¡Qué lindo Dios! ¡Ay, le dio su casa! ¡Qué lindo Dios! Sí, qué bello Dios, qué misericordioso. Pero eso no es lo más importante, hermano. Lo más importante es la palabra que lleve a la persona a la reconciliación con Dios. La prioridad de Cristo, el Señor, es que las personas se arrepientan de sus pecados. Así es.
de que las personas se arrepientan de sus pecados. Esa tiene que ser la prioridad. Usted tiene que ir motivado por eso. La necesidad de la reconciliación. No podemos predicar, es que Cristo te va a ayudar, es que Cristo te va a sacar de tu situación difícil. No, Cristo necesita salvarlo. Independiente de su crisis, independiente de sus finanzas, Cristo requiere salvación. Y lo primero que tenemos que cerciorarnos es si nuestra propia vida es salva, hermano. Si de verdad nuestro espíritu nos ha llevado a ese entendimiento, hermano. Y eso es lo que uno evidencia. Cuando el Señor me dijo que yo venía para Neiva, Él me habló y me dijo, Mauricio, Neiva es una ciudad con gente dura de servicio. Dura de servicio, hermano, no es aquel que duda que Cristo puede hacer algo. Usted le puede decir a la gente, yo creo que el Señor lo puede sacar de todo esto. ¿Y qué le va a decir a la persona? Sí, yo creo. Eso no es ser duro de servicio. Duro de servicio no es creer que Dios existe. La mayoría, en el 99,9 de los casos, dice, sí, yo creo que Dios existe. Ser duro de servicio es resistirse a la palabra de transformación de Dios. Es resistirse a reconocer que se es pecador. Es resistirse a la palabra que dice que tenemos que nacer de nuevo, hermano. Eso es ser duro de servicio. Y evidentemente eso es lo que yo he encontrado acá en esta ciudad. Gente dura de servicio. Le habla uno al taxista y es duro de servicio. Le habla uno a la tendera y es dura de servicio. Le habla uno a la familia y es dura de servicio. Pero si yo me la pasara hablando, hermano, de los beneficios del poder de Dios para su vida terrenal, le aseguro que la iglesia estaría llena. Por eso le digo, esto no es religión, hermano. Díganle que está al lado, esto no es religión. Esto no es religión. Dígale que está al lado, esto es arrepentimiento. Dígale que está al lado, esto es nuevo nacimiento. Pero esta gente sí creía. Esta gente no dudaba de que Dios iba a perdonar a su amigo el sinvergüenza. Porque era un sinvergüenza. Estos amigos creían que ese Mesías lo podía levantar de su parálisis y lo podía hacer una nueva criatura. Amén. Y eso fue lo que el Señor hizo. Ahora, obviamente en ese tramo, en ese momento, este hombre necesitó entender que tenía que impregnarse de la fe de sus amigos. Amén. Él se sintió conmovido por esas palabras que Cristo le dijo. Tus pecados te son perdonados. Muchas veces el Señor tiene que decirnos cuán pecadores somos para entender su amor, hermano. Decirnos, necesitamos que el Señor nos diga, usted es un malvado. Y uno necesita decir, sí, Señor, he sido malo toda mi vida. Me la he pasado pecando toda la vida. Pero ahora tú me estás diciendo que me puedes perdonar mis pecados. Yo necesito que perdones mis pecados. Dígale a que está al lado. Usted necesita que el Señor le perdone sus pecados. Pero en serio, esto no es un juego. No lo tomemos como broma. De verdad, necesitamos que Cristo perdone nuestros pecados. Tenemos que dejar de echar la basura por debajo del tapete, hermano. Ay, es que viene el pastor Mauricio. Y levantan el tapete y lo esconden, hermano, el mugre.
y todo parece tan pulcro. Hermano, yo soy un ser humano. Y uno de los seres humanos, por muchas razones, los puede uno engañar. Pero al Señor, tapar todo un pasado, tapar todo un escombrerío debajo del tapete, no es imposible, hermano. Hay que sacarlo, hay que dejar que se exponga para ser limpiado, hermano. ¿Entiendes? Porque donde hay escombrerío hay plaga, hermano. Vaya si usted una casa abandonada, ¿qué hay? Cucarachas, ratones, ratas, polilla, comején. Dios tiene que limpiarnos las plagas de nuestro interior, hermano. Necesitamos pasar por liberación, hermano. Sí, evidentemente, por liberación. Necesitamos pasar por limpieza. Necesitamos pasar por sanidad. Porque muchas áreas de la vida de la persona están infectadas por ese pecado. Por el pecado que la persona cometió y por el pecado con el que otros lo lastimaron. Dios saca a la luz las cosas. Y necesitamos que Dios lo haga. No importa lo que sea, hermano, el Señor los puede perdonar. Amén. Si usted tiene la actitud correcta. Y le digo una cosa, este es el tiempo, hermano, de permitir que el Señor depure todo nuestro interior. Amén. Quiero que vayamos a otra parte de la palabra. En el libro de Ruth. Capítulo 1. Es después de Jueces, ¿no? Dice la palabra del Señor. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Cómo? Hambre. Y un varón de Belén de Judá, siéntese. Que un varón de Belén de Judá, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Siéntese. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y él de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Mujeres qué? Moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Paremos allí un momentico. ¿Qué había entonces en la tierra? Hambre.
Y había una familia conformada por el padre, la madre, los dos hijos. Dice que el padre Elimelech murió en esos días de hambre. Yo le digo una cosa, estos son días de hambre. Y no estoy hablando de un hambre natural, sino un hambre espiritual. La gente está con hambre, pero eso es grave. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que como la gente es dura de servicio, no reconoce, no acepta su inanición. ¿Sí? Por muchas razones. Porque niegan esa realidad. Dios, no, yo estoy bien, tengo mi religión, tengo a San no sé qué, tengo a la Virgencita de no sé dónde. Yo estoy bien. De vez en cuando escucho actitud positiva por la televisión. Sagradamente leo el horóscopo, me mantengo nutrido. Mire, creer que uno con el horóscopo mantiene una vida espiritual es como creer que uno va a vivir comiendo uno golosinas. Ah, no. Todos los días escucho el devocional del Padre Dinero. ¿Sí? Todos los días me siento con mi abuela a rezar el rosario. ¿Usted cree que sí se mantiene la vida espiritual? Hay hambre, dígale que está al lado, hay hambre. Pero tenemos que entender que hay hambre. Esa hambre mató a Elimelech. Esa hambre mató a Malón y a Kelión. Los mató, hermano. No entendieron. No lograron salir de su situación de inanición, hermano, de falta de comida. Quedó Noemí devastada, llena de tristeza, llena de amargura. Y se quedó con las dos moabitas, las esposas de los israelitas. Imagínense, estaban tan, escuchen esto, escuchen, no se me distraigan. Pónganme atención, escuchen bien esto. Estaban tan ignorantes de su situación, desconocían de tal forma la situación crítica en la que estaban, que terminaron casándose con moabitas. Entonces hay que entender que moabitas, el pueblo de Moab es un pueblo despreciado por Dios, porque es un pueblo pecador, un pueblo que históricamente siempre fue enemigo de Israel. Y de allí fue donde sacaron el par de esposas. Lo que quiere decir que eran israelitas que no conocían el propósito de Dios. Pero como Dios es bueno, dígale a que está al lado, Dios es bueno. El milagro, escuchen muy bien esto, el milagro que Dios iba a hacer, lo terminó haciendo con las moabitas. ¿Seguimos mirando o no? ¿Seguimos mirando? Entonces dice acá, versículo 7, versículo 6, versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra ¿de dónde? De Judá. Dejaron de estar en Moab. Noemí comenzó a entender ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Cuando la palabra nos dice que Noemí empezó a caminar hacia la tierra de Judá, está tratando de decir que Noemí empezó a entender la necesidad de corregir los caminos. En Noemí comenzó a operar
el arrepentimiento por la mala vida que vivió con Elimelech, por la mala vida que tuvo con sus hijos, los cuales murieron. ¿Me está entendiendo? Dígale que está al lado. Es hora de corregir los caminos. Tantos años alejado de Dios, uno. Tantos años pecando, haciendo lo que no se debía, idolatrando, viviendo una religión de muertos. Una religión de muertos, hermano. La gente está muerta. Cuando hay hambre, la gente se muere, hermano. Y comienza a andar como un zombie, con un escapulario en la mano. Zombie. Creyendo que está vivo, pero está muerto. ¿Cómo puede uno explicar un muerto viviente? Biológicamente es imposible, hermano. Biológicamente, la biología, la naturaleza, que es el reflejo de la creación de Dios, explica de una mejor forma que lo que está vivo y lo que está muerto está muerto. Cuando el Señor fue a donde Lázaro, ¿cuántos días de muerto llevaba? 4. El Señor llegó en el momento más impresionante del muerto. ¿Sabe por qué? Cuando un muerto cumple 4 días de muerto. Ahora imagínese a Lázaro metido en ese socavón, tapado con una piedra, posiblemente en una época de mucho calor en Jerusalén. Allí metido 1 día, 2 días, 3 días. Un señor que iba a la iglesia, a esta iglesia, un señor perverso de Marcelo. Él murió por allá repentinamente. Al 3er día, al 4º día la encontraron. ¿Cómo crees que olía? En una ciudad como Neiva. Estaba hinchado y negro de lo podrido que estaba la persona. Era tanta el hedor que tuvieron que sellar el ataúd con unos plásticos y bien sellado. Aun cuanto estaba sellado, el olor se sentía. El olor a muerte. Así estaba Lázaro. Científicamente está demostrado que en el 4º día los gases y el pus acumulado en su vientre hace que el vientre explote. ¡Pah! Así como explota como explota una bomba, se abre un hueco aquí en el vientre. Así estaba Lázaro cuando el Señor llegó, evidentemente muerto. Y la gente sabía que estaba muerto, que Lázaro no estaba vivo. Las hermanas decían: Señor, si hubieras venido cuando él estaba enfermito, ahí se hubiera podido hacer algo, Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas cosas creen ustedes que María y Marta habían visto hacer al Señor? La palabra de Dios dice que todos los enfermos eran sanados. Y ni uno. No se le quedó ni uno. Pero ellas decían: Señor, si hubieras venido antes. El Señor le dijo: no, viene el momento correcto. Permiso, dijo él. Hablan de esa tumba. Y dijo sencillamente: Lázaro, sal fuera, dice la palabra. No, sal fuera, dijo. No dijo nada más el Señor. No dijo ni levántate, ni anda, ni dijo ordeno a ese cuerpo que se reconstruya. No dijo sal fuera, dijo. Que básicamente puede también traducirse como Lázaro, ven a mí. ¿Sí o no? Porque ¿quién estaba afuera? Él. Lázaro, ven a mí. A Noemí se le murió su esposo, se le murieron sus hijos y quedó con las 2 moabitas. ¿Cómo cree que se vestían las moabitas? Como se visten las mujeres en Neiva. Casi que desnudas se visten. Hay veces que uno tiene que hablarle a las mujeres de Neiva así. Sí, su merced. Ah, sí, porque no. De ahí para abajo están desnudas básicamente.
¿Cómo cree que se sentía Noemí? Devastada. Pero empezó a entender que el camino tenía que ser corregido, hermano. Cuando estos hombres aparecieron delante de Jesús, entendieron que era el único que podía corregir el camino de su amigo. Ahora escuchen muy bien esto, haciendo referencia otra vez a lo de los 4 amigos. Ellos querían que el Señor restaurara la vida de su amigo. Claro, el que estuviera paralítico acentuaba la desgracia. Ah, mire, pobrecito. A veces la gente pasa por la calle y dice, ah, pobre hombre, mire, allí en una silla de ruedas. Ah, ¿usted qué sabe si ese hombre en silla de ruedas sea un cristiano? Y que ahí el que está en silla de ruedas va para el cielo si se muere. Y el que se está compadeciendo puede que se vaya para el infierno. ¿Cómo la ve? ¿Usted está entendiendo estas cosas? Ah, qué desgracia ese muchacho. Le tocó llegar a la cárcel. Ah, qué lástima, qué desperdicio. Siéntese. Qué desperdicio. Oiga, ¿usted qué sabe si el que está en la cárcel está teniendo un encuentro con Cristo, hermano? Lo digo porque yo soy misionero de cárceles y lo he visto. Digo, tremendo, Señor. La cárcel fue el lugar de su salvación y la calle fue el lugar de su desgracia. ¿Cómo la ven? Y si se llega a morir, va para el cielo. Y el que está afuera diciendo, pobre tipo este, detrás de 4 rejas. Ahora yo le digo, sí es una situación bastante complicada, pero Dios es superior a todas las cosas. Dígale que está al lado, Dios es superior a todo. Y de pronto el que está por fuera compadeciéndose se va para el infierno, hermano. ¿Cómo la ve? Así es como Dios ve las cosas, diferente a los hombres. Los 4 amigos llevaron a la salvación a su amigo, pero yo creo que en algún punto de todo eso ellos entendieron también que ellos necesitaban pedirle perdón a Dios por sus pecados. Porque uno muchas veces, siendo ciego, quiere ser guía de ciegos. ¿No le ha pasado en la vida? Y usted de pronto se vuelve el consejero de la oficina. Tienes que hacer esto con tus hijos, con tu esposo, con tus finanzas. Y usted va para la casa y los hijos son rebeldes con usted, su marido le pega y está quebrado. ¿Cómo la ven? ¿No pasa? ¿Pasa? Pero es que yo le digo una cosa, hacer uso teórico del sentido común es muy fácil, porque eso está escrito, la ley está escrita. Las finanzas de la casa son básicas, pero la gente conoce la teoría, pero no la aplica, hermano. La gente conoce de Jesús, la gente conoce de lo que Él habla, lo conoce, de verdad lo conoce, pero la gente no está interesada en conocer sus palabras, ni en el propósito de ellas. Entonces los amigos tuvieron que entender que esas palabras que Cristo hablaba y que esas palabras con las cuales perdonó a su amigo, ellos también tenían que escucharlas. Díganle a que está al lado, las palabras de Cristo son difíciles. Pero cuando las pasamos, cuando las digerimos, son vida en abundancia. ¿Usted cree que fue fácil la palabra para Nicodemo? No fue fácil. Nicodemo estaba inquieto, escuchaba las palabras del maestro, andaba en Sanedrín, decía, pero si yo soy un hombre de Sanedrín, un maestro de la palabra, pero ¿por qué lo que habla Cristo es como tan diferente a lo que yo leo, a lo que yo estudio, a lo que yo hablo? Estaba inquieto. Los demás fariseos estaban desmesurados contra el Señor, pero él sentía inquietud y esa inquietud le ganó, porque fue capaz de ir a la casa del maestro, hermano. Fue capaz de ir y pasar la vergüenza de golpearle al maestro, decirle maestro. Él no sabía cómo decirle, él no sabía cómo hablarle a Jesús. Escuche bien esto, no se me distraigan. Escuche bien esto, él no sabía cómo hablarle al maestro. Y comenzó a decirle, así maestro, es que yo creo que tú eres un maestro bueno, tremendo, porque mira lo que tú hablas.
Pero el Señor sabía lo que él iba a buscar. Y le dijo, básicamente, no te enredes más, Nicodemo. Lo que tú necesitas escuchar es que el que no nace del agua ni del Espíritu, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo así, maestro? ¿Nacer de nuevo? Sí, nacer de nuevo, Nicodemo. No de tu mamá, hombre. ¿No es que eres maestro de Israel? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Le da un aplauso al Señor, hermano. Ruth lo estaba entendiendo, apenas lo estaba empezando a entender. Tuvo que comprender que allá en Judá había otra vez pan. La palabra de Dios nos dice que el pan verdadero no es el que comemos todos los días, que el pan verdadero viene del cielo. Noemí tal vez se fue buscando un pan para saciar su estómago, pero lo que iba a encontrar era un pan que iba a darle alimento espiritual, hermano. Amén. Amén. ¿Miramos? Entonces dice acá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, y mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, y mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y miren esto, y tu Dios será mi Dios. Ella le dijo: váyanse, muchachas, conmigo no tienen nada, soy una mujer llena de desgracia, ya no tengo más hijos, estoy vieja. Están jóvenes todavía, pueden conseguirse maridos. Ambas querían irse con ella, pero cada una de ellas tenía un propósito diferente. O más bien, una entendió el propósito verdadero y la otra no. Orfa dijo: bueno, suegrita, me voy otra vez para la casa de mi mamá. Me voy para mi pueblo. Me voy para donde mis raíces, donde mis costumbres, esas en las cuales fui criada. Gracias, Noemí, suegra mía. La abrazó y la besó y se fue. Pero Orfa hizo eso. Pero Ruth dijo: no quiero volver allá, suegrita mía. No quiero Moab. Digan a que está al lado: no quiero Moab. No quiero el pecado, no quiero mis costumbres.
Yo no quiero más eso. Amén. Yo quiero irme contigo para Judá. No me interesa un marido. Yo quiero estar contigo. Mujer, quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Escuche esto. Antes de la actitud de Noemí, una actitud replanteativa, una actitud de arrepentimiento, una actitud de encaminamiento hacia los senderos de Dios, Ruth no se había dado cuenta de cuál era el Dios de Noemí. Pero cuando vio la disposición para reencontrarse con Dios de Noemí, Ruth dijo: yo quiero ese Dios y yo quiero ese pueblo. Se despertó el arrepentimiento en Ruth. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Y dice, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo le digo una cosa, hermano. No sé cuántos serán. Yo no sé cuántos van a ser los escogidos, hermano, que se vayan en el arrebatamiento. Pero sí le voy a decir una cosa. Dígale a que está al lado: Cristo se cansó. Cristo se cansó del pueblo interesado. Cristo se cansó del pueblo materialista. Cristo se cansó del pueblo desagradecido. Ahora quiere un pueblo que le diga: yo te quiero a ti, Dios. Cuando el Señor venga, se va a llevar a un pueblo que le haya dicho y que haya vivido: yo quiero que tú seas tu Dios. Amén. Y sea capaz de decirle: Señor, yo no quiero nada de ti en este momento. Yo sé que tú todo me lo das, Señor. Yo sé que tú suples mis necesidades, pero yo te quiero a ti, Señor. Amén. Un pueblo que ame su palabra. Un pueblo que se comporte como María. Cuando el Señor entraba en su casa, María se postraba a sus pies como una niña chiquita a escuchar sus palabras. El maestro va a hablar. Y cuando el maestro habla, todo lo que él habla es interesante. Todo lo que él habla tiene poder. Todo lo que él habla está lleno de gloria. Está lleno de vida. ¿Amén o no? Ella entendía eso. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Amén. Eso es lo que quiere que usted entienda. Sigamos mirando. Dice acá: yo quiero que tu Dios sea mi Dios, dice ella. ¿Versículo qué? ¿Cuál íbamos? 17. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dígale que está al lado: compromiso. Amén. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No fue usted a los que les enseñé esa parte de Elías y Eliseo. Tengo que enseñarles acá un día, una que di en Bogotá, acerca de lo que Eliseo quería de Dios. Amén. Ella le dijo entonces, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿A dónde? Ah, qué curioso. ¿Casualidad? ¿A dónde llegaron? ¿Quién nació en Belén? El Señor. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, que significa placentera. Llamadme Mara, dice, que significa amarga, porque es grande amargura, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra de Dios dice que Dios da y Dios quita.
dependiendo de la decisión que usted tome, hermano. Deuteronomio 28 lo enseña, ¿no? Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. Tal vez el Todopoderoso había permitido que le pasara esto a Noemí, pero fue porque Noemí escogió un mal camino, pero iba camino a la redención. No se había dado cuenta todavía, pero hacia allá iba. Dice acá: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿A qué? Al comienzo de la cebada. Llegaron en el momento indicado. Llegaron en el momento de la abundancia. Una abundancia que sembraron ellas. ¿Trabajaron ellas en esa abundancia? ¿Sembraron esos campos de cebada? No. Pero Dios las llevó para allá, ¿cierto? Para ser parte del pueblo de Israel. Para incorporarlas al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios y a su abundancia. Y Dios levantó un hombre llamado Booz para redimir la vida de Ruth, la moabita. Pero era una moabita que ya había renunciado a su patria. Había renunciado a su pasado y se había arrepentido de su pecado. ¿Sabe quién es esa Ruth? ¿Quién me dice? ¿O quién fue esa Ruth? ¿Quién? No, en la historia bíblica. La Magdalena. La abuelita de David. Dios incorporó una moabita dentro de la línea sucesoral del Señor Jesucristo. Dígale a que está al lado, porque no es por obras. Dígale. Dígale a que está al lado, porque no es por raza. Dígale. Dígale, porque no es por consanguinidad. Dígale, es por gracia. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Es por gracia, hermano. Quiero que vayamos, si tenemos el tiempo, todavía tenemos tiempito, a Primera de Reyes 17. Primero de Reyes 17. Versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice: vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Una mujer qué? Viuda. Así también como Noemí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, un territorio fuera de los territorios de Israel. O sea, una mujer extranjera. ¿Correcto? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Dígale que está al lado: un puñado de harina, dígale. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparando para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Dígale que está al lado: no tengas temor. Ve, haz como lo has dicho, pero
como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuánto? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Paremos ahí. ¿Qué había en ese tiempo en Israel? Hambre, pero era producto de una sequía en Israel y en sus territorios anexos. ¿Por qué había sequía? No, sí. No, sí, obvio que sí. Pero ¿por qué Dios hizo que hubiera sequía? Acab, ¿cierto? Por los pecados del rey Acab y de Israel. ¿Cuáles eran esos pecados, hermano? ¿Quiere que le diga cuál era? La idolatría. ¿Está entendiendo ahora? ¿Está logrando encajar todo en lo que hemos hablado hoy? ¿Cuál es el gran pecado de Colombia? La idolatría. Escuche esto. ¿Cuál es el gran pecado de nuestras familias? La idolatría. Hay hambre, pero la gente no logra entender que hay hambre. ¿Me está entendiendo? Ahora, en esos tiempos de sequía, Dios envió a tremendo profeta, porque Elías era un profeta tremendo, un hombre de Dios calificado, hermano. Y no le dijo, ve, no, escuche esto, no le dijo, ve al pueblo de Israel, no, le dijo, ve a donde una viuda de Sarepto de Sidón, ve allá, le dijo, porque allá voy a levantar mi mano a favor de esa mujer. Llegó allá. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Recogiendo leños. ¿Recogiendo qué? ¿Quién murió en leños? ¿Quién? El Señor. ¿Está entendiendo? Ella dijo, estoy recogiendo leños, profeta, porque esto se acabó. Esto se acabó. Voy a hacer el último pan, me lo voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir. ¿Se está entendiendo? Pero el profeta le pidió agua, dame agua, le dijo, tráeme agua, mujer. Ella llevó el agua. Escuchen esto. El Señor, ¿qué dice acerca del vaso de agua? No perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Cuando la palabra dice que el vaso de agua es recompensado, no es en el sentido técnico del vaso, hermano. Es que el vaso significa la aceptación del profeta. Cuando le dicen a usted va a una casa y le dicen, pastor, siéntese. Siéntese. Le voy a traer un vaso de agua. ¿Qué está queriendo decir la persona? Bienvenido. ¿Está entendiendo? Y con el profeta que viene, la palabra. Bienvenido. Bienvenido, profeta. Siéntese. Yo un día le supliqué al Señor, Señor, que mi familia no me reciba como el familiar. Que mi familia comprenda que me tiene que recibir como el profeta. Amén. El día que usted entendió que el que entraba a su casa era el profeta, entonces la bendición vino a su vida. Amén. No por mí, hermano, yo no soy nadie, sino por el que viene conmigo, hermano. Cuando usted le dice al profeta, siéntese, profeta, tome un vaso de agua.
que está dando el vaso de agua a quién? Adiós. Al que una vez estaba cansado del camino, al que le pidió agua a la samaritana, dame agua, mujer, ¿por qué? ¿Qué le está diciendo el Señor? Dame esa agua, ponme atención, que yo te voy a traer un agua a ti que trae vida eterna. Ella le llevó el agua al profeta. Y el profeta le dijo, antes de que hagas la torta para ti y para tu hijo, hazme una mía. Ella que le dijo, profeta, es todo lo que me queda. ¿Está entendiendo, hermano? Pero ella le hizo caso al profeta y dijo, bueno, profeta, lo voy a hacer. Dígale a que está al lado, tiene que darle todo lo que le queda al Señor. Dígale. Su último aliento, hermano. Su última reserva. Tiene que dársela. Porque cuando usted le da lo último que le queda al Señor, es el preámbulo de la gran lluvia. ¿Qué se apareció después de que él estuvo con la viuda? Esa es la palabra de Dios. Dijo, ve Elías, ve, porque viene una gran lluvia. Señor, pero yo veo es una nube del tamaño de un puño. Así de despejado era el cielo en tiempos de Israel. Tanta sequía había que una nube de un puño era algo raro. Dijo, pero de esa nube voy a desatar una gran lluvia. Y la palabra de Dios dice que habiendo hecho esto, la mujer, la viuda, dice, nunca más, en los días de la sequía, nunca más le faltó nada a la viuda. Nunca más. Díganle que está al lado, nunca más. Nunca más. Pero fue porque el Señor, porque la viuda aceptó al profeta y a su palabra, hermano. El secreto de la vida eterna está en atender a las palabras y en atender al espíritu de la profecía, que ¿quién es? Cristo. Dígale que está al lado, no se resista más. No se resista más. Amén. No se resista más. Amén. Y dice la palabra del Señor que incluso después a la viuda se le enfermó su muchacho y que murió. Y el profeta dijo, no temas, mujer, voy a orar por su hijo. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Lo levantó entre los muertos, hermano. Dígale a que está al lado, Cristo es la resurrección. Y Cristo es la vida. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar, hermano. Yo la verdad espero que usted haya entendido la palabra de hoy. Amén. Espero de todo corazón que su espíritu haya estado dispuesto para que esa palabra rinda fruto. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre de la gloria y del poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. En esta tarde ya te bendecimos, Señor bueno. Dígale allí, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno. Dígale, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios perfecto. Gracias, Rey. Dígale. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta hora agradecidos por la palabra que tú nos has dado, Señor, por el tiempo de adoración, por el tiempo de oración, Señor, por este tiempo precioso. ¿Cómo podemos pensar en mutilar tu tiempo, Señor? ¿Cómo podemos pensar que es a la manera nuestra? ¿Cómo podemos pensar que es en nuestro afán que vamos a hacer las cosas, Señor? Hoy hemos escuchado tus palabras con mucha atención, Señor. Cada persona que ha estado acá la ha escuchado con amor, unos más que otros tal vez, Señor, unos con mayor entendimiento que otros, pero yo te pido, Señor, que esta palabra se meta en los corazones profundamente, Señor, y que rinda fruto abundante y rebosante para tu gloria.
y que veamos de esa semilla que tú has sembrado árboles frondosos, florecientes, espesos y fructíferos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que todo propósito por el cual has llamado a cada persona en este lugar se cumpla, ninguno se pierda y todos accedan a la vida eterna, ellos y sus descendencias, en esta tierra y sus descendencias espirituales, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, pidiéndote que con tu poder, con el poder de tu palabra, sane a los enfermos, Señor. Allí donde usted está, hermano, ponga su mano derecha, usted está enfermo. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, allí donde están puestas las manos, Señor. Te pedimos que desate sanidad, Señor maravilloso. Señor, te pedimos, Rey de la Gloria, como está escrito, Señor, que por la llaga tuya somos todos sanados. Desates su curación de tu llaga, Señor, y sanes toda enfermedad de los cuerpos en esta hora, Señor. Toda sanidad de la mente en esta hora, en el nombre de Jesús. Y sanes todos los corazones de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad quede clavada en la cruz del Calvario, Señor, y atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo por el poder que hay en Cristo, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Bueno, hermano, vamos a diezmar y ofrendar, amén. Venga, Miguel. Si usted necesita un sobre, hermano, el Miguelón se lo da, ¿vale? Vale, para que sea fácil, ¿vale? Por familias, ¿vale? Ahí van. Ahí van ellos allá aprendiendo, porque ya es hora. Tienes que estar en la cama. Bueno. Bueno, ¿listos? Anótenme a Camilo, por favor. Venga también. Bueno, vamos a orar, amén. Bueno, precioso Dios de la gloria y del poder, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Dios, te glorificamos porque eres bueno, porque eres poderoso y santo, Señor. Hoy reconocemos, Señor Jesús, el sumo sacerdocio según la orden de Melquisedec, Señor de la gloria, y por eso hacemos honor a ti, Señor, a través de lo que tú nos has dado. Por tanto, pedimos, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra ventanas de los cielos hasta que haya sobreabundancia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y traemos las ofrendas también, Señor, con misericordia, liberalidad y desprendimiento, Señor, y pedimos que conforme a esto, Señor, tú recompenses la dádiva. Señor, bendecimos las vidas de mis hermanos, sus trabajos, sus bienes, sus ganados, sus tierras, sus trabajos, Señor. Señor, que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, y que sean prosperados en todo como su alma prospera. Amén y amén. Hermano, puede pasar y presentar su diezmo o su ofrenda. Bueno, si han pasado ya, pueden sentarse, que tenemos dos anuncios. ¿Amén? Pala. Siéntese, hermano, siéntese. Bueno, ayer nos fue muy bien. Ayer nos fue bien, gracias a Dios.
pues fue una experiencia muy bonita. Yo pienso que podrían preguntar a los que vinieron, porque eso nos oxigenó a todos. Fue bien lindo encontrarnos con la gente pues, por todas partes. La mayoría que nosotros le predicamos no iban a ninguna iglesia cristiana ni nada. Entonces pues fue bueno. La gente está necesitando que nosotros vayamos. Bueno, entonces eso es pues, como el a la iglesia. Y bueno, tuvimos que sacar unos volantes. Y los volantes costaron 12.000. No sé si entre todos, de a 1.000 o de a 2.000 podamos reunir para pagar lo de los volantes. Si quieres me los dan a mí, ahorita final de curso. Sí. Cumpleañeros, Ludmila. Yo es que iba a invitarla a almorzar hoy, pero me ganaron. Una iglesia. Pura vida. El otro cumpleañero no está, ¿no? Bueno, pero vamos a orar por Ludmila y por Juancho dentro de 8 días, ¿vale? Bueno, ¿quién cree que nuestra hermana Ludmila es una bendición? Amén. ¿Quién cree que no? Ah, bueno, muy bien. Ludmila hacía. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana. Extienda sus manos, amén. Bueno, Padre de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por nuestra hermana. Una mujer de enorme bendición para nosotros, Señor. De enorme alegría, gozo para nosotros, Señor. Toda su abnegación, su dedicación, Señor maravilloso, su entrega, Señor, su determinación, Señor, su lealtad. Señor, nosotros en el nombre de Jesucristo, sí, su amor también, nosotros la bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos que tu mano prodigiosa, Señor, bendiga todas las áreas de su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu, su casa, sus finanzas, su ministerio, su familia, Señor, la entrada, la salida de ella, Señor maravilloso. Bendícela abundante y poderosamente, Señor. Nosotros te pedimos que este año sea un año de otorgamientos desde el cielo, de respuestas que ella ha estado esperando, Señor, y de poderosos encuentros contigo. Que este sea un año donde ella conozca tu gloria con profundidad, Señor, donde ella viva tu palabra con intensidad y que ella pueda verte a ti, Jesucristo, Señor, en tu dimensión, Señor, lleno de fuego, lleno de poder, Señor, maravilloso. Que incrementes el gozo en su vida, Señor, que incrementes su fe, Señor, que incrementes el poder que hay en ella, en el nombre de Jesús, Señor, que ella pueda ver sanidades, milagros, liberaciones, amado Dios, y que sea un instrumento abundante y prodigioso en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalos, todos los que se puedan. Te deseamos a ti, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Bueno, levanten sus manos al cielo, hermano. Vamos a orar. Bueno, Padre de la gloria, te damos gracias. En esta hora te bendecimos, te alabamos, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, Señor. Que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo. Llénanos con el poder de tu Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que tus ángeles poderosos nos acompañen, que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, Señor,
que tengamos a nuestro favor la chequina, la columna de fuego, y que quiero pedir incluso, Señor, que mis hermanos por la fe vean estas cosas, Señor, así como nosotros las hemos visto. Señor, que bendiga su entrada, su salida, Señor. Te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento los llene y nos llene, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad, enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús. Toda contaminación la atamos y la echamos al abismo. Pedimos que el ángel del Señor acampe alrededor de los que le tenemos y nos defienda, Señor. Y que esta sea una semana llena de tu presencia y llena de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos esta semana.